Muy bien, muy buenas noches, hermanos, a todos los presentes. Estamos aquí tres de sus servidores, nuestro hermano Ronald Serna Ruiz desde Lambayeque, Chepén. Tenemos a nuestro hermano Enrique Medina desde Arequipa y mi persona, Samuel Figueroa, desde Lima. En esta noche queremos hacer un análisis crítico de la interpretación adventista de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, eh, según un cuadro que hemos encontrado en redes sociales, distribuido por un pastor adventista, y es un cuadro que es muy común, muy conocido dentro de los círculos adventistas, que explica una doctrina o un principio muy importante para muchos de los movimientos adventistas, ¿no? No solamente para los adventistas del séptimo día, sino también para los reformistas, para los de la Sociedad Misionera Internacional y otros grupos que han derivado de esa rama, ¿no? Entonces, vamos a hacer un análisis de alguna manera breve respecto a esto, ¿no? Primeramente vamos a mostrar esa imagen que está en redes sociales. Déjenme ver si puedo compartirlo. Me confirman si logran verlo, ¿de acuerdo? Porque, a ver, muy bien. ¿Logran ver la imagen? Correcto, bien. Sí, ¿verdad? Sí, sí, bien. Muy bien. Entonces, un pastor llamado David Sanca Quispe compartió esta imagen de la profecía de las 2300, de 2300 años, ya directamente lo ponen así, ¿no? Y citan el texto de Daniel 8:14, ¿no? El que dice, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Más abajo, en letras pequeñitas, ponen principio día por año y citan dos textos, Números 14:34 y Ezequiel 6, ¿no? A ver, déjenme revisar. Cuatro, seis. Bueno, los dos textos son bastante conocidos. El número 14:34 es de cuando es castigado el pueblo de Israel debido a la duda que presentó cuando estaban a punto de llegar a la tierra de Canaán y de repente hay murmuraciones, hay dudas de cómo van a conquistar una tierra tan poderosa y Dios decide castigarlo, ¿no? Debido a su rebeldía lo decide castigar y en base a la cantidad de días que habían espiado los hombres de Israel la tierra de Canaán, ¿no? Los 40 días, en base a esos 40 días serían castigados para vagar en el desierto por 40 años, día por año, ¿no? Eso es lo que indica básicamente Números 14:34. Y Ezequiel 6, digamos, Ezequiel 6:4 dice, ¿no? Ezequiel 4-6. 4. Muy bien, es Ezequiel 6:6, ¿no? Cuatro, seis. 4-6. Cuatro, seis. 4:6. Ok, está mal puesto ahí, me parece. Muy bien. Un día por cada año de pecado. A ver, ¿qué está? Sí, dice, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días. 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año, te lo he dado. Eh, una vez que el hermano Enrique me hizo una observación sobre esto, porque tanto Números 14:34 y Ezequiel 4, versículos 4 al 6, no siguen el mismo orden, ¿no? ¿No? Uno es básicamente día por año y el otro es como que es al inverso, ¿no? Por los años de pecado de Judá iban a ser los días en los cuales iba a pasar acostado eh, Ezequiel, ¿no? Entonces, algo más nos podría decir el hermano Enrique antes de darle paso al hermano Ronald, que tiene algo muy importante que decirnos respecto al principio día por año. Claro, o sea, en primer lugar, en números,
en Números 14, se dice que por cada un día que ellos salieron a expiar la tierra, ellos reciben un año de castigo en el desierto. Entonces, ahí el día por año va en este sentido. Un día se convierte en un año. En Ezequiel 14:34 es al revés, es en otro sentido. Por cada año de maldad, Ezequiel tiene que expiar ese año de maldad por un día. Entonces, son 390 años de maldad. Obviamente, eso era mucho para Ezequiel, para la vida de Ezequiel. Tenía que expiar 390 días. 40 años de maldad de Judá, entonces Ezequiel tenía que expiarlo en 40 días sobre el otro costado. Entonces, el sentido de la aplicación del día por año, pues sería un sentido totalmente inverso. Mientras que en Números 14:34 es un día se convierte en un año, en Ezequiel un año se convierte en un día. Lo cual ya te queda estos textos como inaplicables para un futuro o una futura profecía, porque tú no sabrías qué aplicar. O aplicas lo que dice Números 14:34 y un día se convierte efectivamente en un año, o puedes aplicar lo que dice en Ezequiel, que un año tendrías que convertirlo en un día y ahí se te desarma todo, ¿no? Entonces, no hay aquí en esos dos textos el sentido de la aplicación es totalmente inverso. Entonces, eso hay que notarlo. Claro, son casos puntuales, son casos muy puntuales de juicio simbólico. Pero yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿por qué creen que es importante analizar este tema? Bueno, sí, es importantísimo analizar por qué. Porque muchas religiones del día de hoy, o algunas religiones del día de hoy, están basando su creo, su doctrina, están basando inclusive la vida de las personas basados en fechas. Tienen como fundamento fechas, ya sea 1914, ya sea 1844, ya sea cualquier otra fecha, pero están basando sus religiones en fechas. Y no están basando en Jesucristo, que debería de ser lo principal, lo que deberían pasarse. Entonces, justamente las religiones que tratan de explicar estos asuntos proféticos, aplicando estos llamados pseudo principios día por año u otra cosa, es porque sus religiones están basadas en fechas. Y si esa fecha no cuadra, pues toda su religión se cae como un castillo de naipes. Entonces digamos que, claro, digamos que el centro de su fe depende de la exactitud de estos eventos con esta fecha, ¿verdad? Exactamente. Uh-huh. ¿Qué piensa Samuel de eso? Claro, a diferencia de otras iglesias o de otras religiones que tienen la flexibilidad para interpretar de diversas maneras, porque hay muchos detalles que se tienen que analizar y que a veces se puede ver que hubo un cumplimiento en el pasado o que puede haber un cumplimiento en el futuro, porque hay otros textos que respaldan que pueda que la profecía de Daniel no se haya cumplido solamente en el pasado, sino que también tiene una previsión hacia el futuro. Pero eso es un motivo de estar estudiando continuamente, ver si es realmente así o si estamos entendiendo mal las palabras de Daniel o las palabras de Jesús. Para una iglesia, sea protestante o sea católico, eso es como que un asunto un tanto secundario, porque no depende de eso la salvación, no depende de eso el destino de cada persona, ¿no? Ante Cristo, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con el Evangelio en absoluto, ¿no? Ni la fe Por lo tampoco, tanto, ¿no? ni la fe. Entonces, casi ninguna iglesia, a excepción de unas pocas, basan gran parte de su doctrina en este punto, ¿no? ¿No? Entonces, para un Sí, protestante, un católico, sea el camino que tome, no hay ningún problema, ¿no? O sea, no hay ningún problema cómo se puede interpretar esto. No afecta en claro, nada a su fe o a su doctrina. Pero claro. hay Justamente hay ese problema con las iglesias que sostienen eso. ¿Por qué? Porque ellas sostienen que está su partida de nacimiento registrada en la Biblia, que ellos son la iglesia profética,
que ellos son la única iglesia verdadera, que ellos son el pueblo que Dios levantó para anunciar una verdad que nadie lo tenía o nadie lo tiene y que solo ellos lo tienen. Entonces, por eso es justamente tan importante para ellos, porque de no ser así, pues prácticamente todo eso se cae como carta de naipes, ¿no? Sí, Ronald, el asunto es que en este tipo de interpretaciones donde depende de fecha, lo que vamos a ver, y estoy seguro que lo que vamos a analizar a continuación va a ir en ese sentido, es que esto va a suceder como la novia que se puso muy alegre los días previos al matrimonio y empezó a comer más de lo debido. No le van a cerrar los botones del vestido de novia. Esto va a pasar. Con este tipo de interpretaciones, a las fechas vas a tener que estirarlas, traerlas, como sea, de la misma manera como la novia quiere entrar en el vestido. Pero vamos a ver, efectivamente, que no le van a cerrar los botones a este tipo de interpretaciones, porque van a ser muy forzadas. Los criterios, los principios que usan, la forma como lo usan, va a ser totalmente forzado. Eso lo vamos a notar y se va a echar de ver. Eso quería aportar. Claro, sobre todo si al novio, siguiendo tu analogía, si al novio le importa que su novia o solamente su amor estaba en su físico, entonces un poquito varía el físico y adiós, chao, ya no se casa. Pero si no tiene ningún problema, ¿no? Como el caso de los protestantes, no está su centro en el físico o en algún detalle, sino más bien está su centro en el amor que tiene esa persona. Y es igual como nosotros, nuestro centro es Cristo Jesús y no otra cosa, ¿no? Muy bien. Muy bien, entonces continuamos con el análisis. Hermano Ronald, te vamos a dar el pase para que tú expliques cuáles son las dificultades que presenta la interpretación de día por año. ¿Es un principio bíblico o no es un principio bíblico? Voy a compartir en breve las diapositivas. Vamos a darle, a ver. Yo estoy acá Bien. bien cómodo y, Muy y bueno, Muy bien, antes sí, sí dime. se ve clarito, Ok, perfecto. ¿no? Está con letra Bien. gigante. Eh, bueno, antes de comentar eso, lo que hablaron acerca de Números 14:34 y Ezequiel 4:6 son pasajes pues que son casos específicos, puntuales, extraditos, ¿no? Donde se habla pues de juicio simbólico, donde no habla de una regla universal, o sea, son casos que se da en forma específica. Es como que yo le doy un mandado a mi hermano específico y no lo puedo decir, así también tienen que hacerlo todos. No, es algo específico, ¿no? Entonces, el problema es cuando se agarra de forma universal o como que debe ser tratado en toda la Biblia bajo eh, este mismo evento que ocurre en Números o este mismo dicho que ocurre en Números y Ezequiel, cuando es algo pues puntual, ¿no? Algo específico. Bueno, el llamado principio día por año. Este principio día por año, nos preguntamos si es bíblico o no. Yo creo que esa es la pregunta principal que debemos hacernos. ¿Es bíblico o no? A ver, vamos a al siguiente slide. Miren, hay un poquito de historia. Este principio eh, o esta forma de interpretar de forma universal, ¿no? La Biblia viene pues no de la Biblia en realidad. Ahí vemos su origen histórico, viene por rabinos del medioevo, ¿no? Y uno de los que lo hace popular eso fue pues un sacerdote, ¿no? Un sacerdote italiano. Ahí está su nombre, ¿no? Él, Joaquín de Fiori. Él usó el día por año para encajar pues ciertas cronologías apocalípticas. Y bueno, uno de los rabinos del medioevo también, ¿no? Rabí
Nahmanides fue el que aplicó el día por año para su comentario de Daniel, pero obviamente, ojo ahí, no lo utilizó como regla universal, sino de forma específica. Entonces hasta ahí estamos viendo pues que la referencia histórica del principio de día por año no lo vamos a encontrar en la Biblia, es decir, no lo usaron los profetas, no lo usó Jesús, no lo usó sus apóstoles, nadie. ¿Quién recién lo utiliza? Un rabino del medioevo, y quien lo populariza dentro del cristianismo, pues es ese sacerdote italiano, ¿no? Pasamos al siguiente slide. Entonces damos la conclusión de que ese principio llamado bíblico no es bíblico, porque fue un invento del medioevo con el rabino, como vimos, y también de Fiori. Bueno, el que lo hace popular en Estados Unidos en el siglo XIX fue Guillermo Miller. No ha salido la foto de Guillermo Miller. A ver, damos al siguiente slide. Ahí está, ahí le conseguí una foto que sale bien guapo. En esa foto, ahí vemos a Guillermo Miller, y él fue uno de los que popularizó, como repito, este llamado principio de día por año. ¿Para qué lo hizo? Justamente para ponerle una fecha a la segunda venida de Cristo. Él tenía 15 formas para llegar a 1843, 1844. ¿Por qué digo 1843, 1844? Porque primero hubo un chasco enorme. En 1843 dijeron que Cristo venía, no vino, y luego replantearon eso para 1844. Entonces él tenía 15 formas de llegar a esa fecha. 15 formas. Y ¿Y quiénes son los que provienen de los mileritas? Pues la iglesia adventista del séptimo día. En ese momento pues se llamaban los mileritas, y luego los adventistas, ¿no? Porque eran los que se habían quedado chasqueados de que habían puesto una fecha para la segunda venida y no vino. No vino Jesús en esa fecha de 1844. Entonces es curioso para mí encontrar en la enciclopedia adventista del séptimo día, en los tratados de teología de la Iglesia Adventista del séptimo día, que catalogan a, de los 15 principios que tiene Guillermo Miller para llegar a esa fecha, 14 lo catalogan los mismos adventistas como absurdo, como ridículos, pero se han quedado con uno, se han quedado con el principio de día por año. Y eso es muy curioso, ¿no? Imagínense ustedes, tienen un intérprete que tiene 15 argumentos, y de los 15 argumentos, 14 son ridículos. ¿Ustedes creerían en uno, decir, no, está bueno y es excelente, aunque los demás, porque 14 prácticamente más del 90%, no solamente está mal, sino que son ridículos? Es decir, muestran que esta persona de repente se ha fumado algo para poder llegar a decir tamaña barbaridad. Entonces, así lo catalogan los mismos adventistas, pero se han quedado con uno de esos argumentos, el llamado principio de día por año. Y aquí es muy importante señalar pues que con ese método se agarra pues el texto de Daniel 8:14, y donde dice 2300 tardes y mañana, dice el texto. Yo lo perdono en realidad a los milleritas y a Guillermo Miller de decir días, 2300 días. ¿Por qué? Porque él tenía su versión, la King James, ¿no? La versión del rey Jacobo en inglés, y decía días, no decía tardes y mañanas. Tenían esa versión, no tenían como ahora nosotros tenemos el internet, tenemos para poder consultar, tenemos inteligencia artificial, tenemos los diccionarios, etcétera, para poder consultar y ver que el texto realmente no dice días, sino dice tardes y mañanas. Y cuando el texto dice tardes y mañanas, es obviamente que se está refiriendo a una fórmula que se utiliza para los sacrificios que se hacen la tarde y la mañana. Entonces, yo lo perdono, como digo, a Guillermo Miller y a los milleritas, porque no contaban con la traducción correcta. Pero a los adventistas de ahora yo creo que no es perdonable, con toda la tecnología que se tiene, con las traducciones que se tiene, y
querer insistir que ahí dice días, cuando dice tardes y mañanas, ¿no? Pasamos al siguiente slide, brevemente. Hay un libro de un autor adventista, ojo, Kai Arazola. Kai Arazola hizo una tesis doctoral, ¿no? Y después salió un libro, que es ese que está en la pantalla, El fin del historicismo. En ese libro, Kai Arazola dice que el principio de día por año no fue empleado por los profetas, ni por Cristo, ni por la iglesia primitiva. Dice que fue un producto medieval. O sea, él nos está dando la razón al primer slide que pusimos. ¿Por qué? Porque obviamente eso aparece con ese italiano, ese sacerdote italiano, y también aparece con ese rabino del medioevo. Así que un propio adventista sea sincera y dice la verdad, ese principio por año no es utilizado por los profetas, o sea, por el Antiguo Testamento, ni tampoco por el Nuevo Testamento. No, eso fue adoptado del medioevo y también, bueno, por los protestantes que lo tomaron también, ¿no? Como Melanchthon, como Lutero, etcétera. Pero ahí, de repente una pregunta, ¿no? Pueden decir, los protestantes lo tomaron ese principio y tal. Sí, pero ellos no lo tomaron como el centro de su fe, simplemente para denunciar algo bien específico, ¿no? En ese momento, que era el Papa. Ellos no lo tomaron como su línea o como que ellos son inspirados gracias a ese principio, no. Sino lo hicieron pues más bien para realizar una diatriba, algo específico también, ¿no? Su centro era Cristo de ellos. Así que no podemos comparar a manzanas con peras, ¿no? Porque es un argumento que escucho bastante, ¿no? Los protestantes lo usaron, ¿qué tal también lo utilizaron? Entonces, por ello, este principio es algo que se debe utilizar. Ellos no lo utilizaron en un sentido dogmático. Su dogma era Cristo y solo Cristo. Su centro fue Cristo y la justificación por la fe. No fue el historicismo. Ese fue apenas un recurso polémico contra Roma, ¿no? Contra lo que estaba realizando Roma. Entonces, creo que no se debe insistir en ese tipo de inconsistencias, ¿no? Entonces, los reformadores, pues lo mencionaron, no como algo que lo hace inspirado, universal, para nada, simplemente para denunciar errores. Bueno, pasamos bien, y ahí está, ¿no? Los reformadores versus los adventistas. El caso de los reformadores, su centro de su fe era Cristo. El caso de los adventistas, su centro de su fe es, no digo era, digo es, porque hasta el día de hoy, 1844. Ese es su centro de su fe, es su pilar de fe. Quitas eso, no sobrevive el movimiento adventista. Esa es su partida de nacimiento, esa es su identidad profética, ese es su registro bíblico, dicen ellos, de dónde aparece. Porque ellos creen que son la única iglesia verdadera que ha sido llamada por el mismo Dios desde, desde el libro de Daniel a proclamar las verdades, ¿no? Bueno, vemos en la siguiente diapositiva, ya los eruditos adventistas, al darse cuenta pues que es absurdo, que no es bíblico, ¿no? Porque bien otro erudito adventista que ya vimos caer a sola lo señala de que no es bíblico ese principio, que fue un invento del medioevo. Entonces, ¿qué hacemos? Dicen ellos, ¿no? Y Alberto Tin y Ángel Manuel Rodríguez, que son de un instituto bíblico que tiene la iglesia adventista dedicado solamente para estudiar y ver cómo refinamos esto. Bueno, se le ocurrió la ingeniosa idea a Alberto Tin de decir, bueno, cuando el símbolo es grande, ahí se puede aplicar el principio de día por año, pero cuando es chiquito, no se puede aplicar. O sea, ya no dijo que es universal, ahora cambió la versión. Ahora,
Cuando es grandote el símbolo, ahí sí, ¿no? Y cuando es chiquito, no. Eh, y eso, eso realmente nos muestra pues que hacen un gran esfuerzo por tratar de sobrevivir ante la crítica, ¿no? Pero realmente nos demuestra lo contrario, nos demuestra más bien que siguen inventando cosas que no aparecen en la Biblia. Y miren, si utilizamos el famoso principio de día por año de forma universal, pues Apocalipsis 2:10, por ejemplo, ¿cómo lo interpretamos los 10 días de la tribulación? Como 10 años, ¿sí o no? Pero eso no hacen los adventistas. ¿Cómo lo interpretaríamos, por ejemplo, los 5 meses que habla en Apocalipsis 9? Lo interpretaríamos como 150 años, pero eso nuevamente no hacen, o sea, son muy selectivos, son muy selectivos. Entonces, los mileritas, los primeros adventistas decían es universal, ¿no? Incluso Ellen White decía es universal, pero después los eruditos adventistas modernos se dieron cuenta que eso es ridículo, ¿no? Decir que es universal, porque no lo aplican, no, ellos se notaron que son bastante selectivos, entonces ya comenzaron a crear otros inventos, ¿no? Otros inventos, así como fue un invento de la Edad Media, ahora pues comenzaron a hacer un invento ya en la época más moderna, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente para dar las conclusiones a este punto. Entonces, primer punto, brevemente nada más, ¿no? ¿Qué es un invento medieval? No es una revelación divina. Segundo, que ¿cuál es su base? Su base es cálculos fallidos de Guillermo Miller para poner una fecha a la segunda venida de Cristo. No viene en 1843, no llega en 1844. Y sin embargo dicen que es sólido el principio. Ahora, otra cosa de Guillermo Miller que hablamos, él tenía 15 formas para llegar a 1844 y 14 son consideradas de esas 15 ridículas por los mismos adventistas, pero una de ellas lo consideran como la brillante idea. Tercero, nunca fue central en la reforma protestante. ¿Por qué esto es importante? Porque dicen, los reformadores utilizaron también ese principio, entonces por eso que nosotros lo usamos. Pero los reformadores no lo utilizaron como el centro de su fe, sino para denunciar cosas concretas en ese momento. Y tal así que eh, después de Guillermo Miller fue el último que utiliza ese, porque Guillermo Miller era bautista, era protestante. Él utiliza eso y fue el último en utilizarlo. Ahorita no van a ver ningún protestante que utilice ya el principio de día por año, ya lo han rechazado, porque han visto que realmente no sirve para nada. Han visto que realmente la Biblia no lo estima para nada, ha visto que ni el Nuevo ni el Antiguo Testamento lo usan. Entonces, ¿para qué nosotros vamos a utilizarlo? Entonces lo han rechazado por completo, tanto así que Kai Arazola en su libro Al fin del historicismo le llama que Guillermo Miller fue el último historicista, dice, ¿no? Porque fue el último de utilizarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque no puede sobrevivir hoy en día. Y por último, el punto 4, hoy los adventistas lo modifican y lo modifican y lo refinan y lo filtran y lo ponen vestido y le ponen corbata para que no parezca absurdo y le cortan el pelo y lo maquillan y le ponen aros y todo. Pero la mona, si se vista de seda, mona se queda, ¿no? Entonces, eso podría decir brevemente ya para sobre este principio. De repente, si hubiera más preguntas respecto a eso, ya lo contestaremos después a medida que comenten, ¿no? El video. Claro. Entonces ha quedado claro que el principio de día por año no es bíblico, es algo completamente circunstancial, ¿no? E incluso hay dos ejemplos, por ejemplo, en Jonás, capítulo 3 versículo 4 Jonás anuncia que la ciudad de Nínive iba a ser castigada por sus pecados y que iba a ser destruido en 40 días. Era una profecía, ¿no? Sobre Nínive. Pero esos 40 días eran 40 años o eran 40 días, ¿no? Es decir, Jonás estuvo ahí bajo la higuera esperando 40 años hasta que se cumpliera y cuando no se cumplió, decepcionado, se quejó ante Dios o solamente esperó 40 días para ver si se cumplía o no, ¿no? No tiene ningún sentido que Jonás se quedara 40 años a esperar
la voluntad de Dios si es que ocurría o no ocurría algo, ¿no? Se hubiera Y sabemos disecado. que, claro, imagínate volver a casa después de 40 años que hubiera hecho su esposa. ¿Con qué excusa volvía a casa, no? Ya no volvía, ya disecado, se quedaba petrificado, ¿eh? Ya no, ya no volvía para nada. Y el otro ejemplo, por ejemplo, hay otro ejemplo en Daniel capítulo 4 versículos 20 al 22 en la visión que tiene Nabucodonosor, ¿no? Sobre este árbol que es cortado por 7 tiempos, ¿no? Casi siempre dentro del adventismo se traduce tiempos como si fueran años, entonces, y esos años son años que se tienen que interpretar básicamente 7 por 360 y eso multiplica, y eso convertirlo a años, ¿no? Es decir, casi como 2200 años aproximadamente que tendría que haberse cortado este tiempo hasta este árbol hasta ser restaurado, ¿no? Lo cual no tiene sentido porque esto se cumplió en el mismo tiempo de Nabucodonosor, es decir, en ese mismo tiempo, después de 7 años calendarios, exactamente, es que recupera su razón Nabucodonosor. Entonces, en este caso, estos 7 tiempos no representan miles de años, no representan simplemente 7 años, tal cual, ¿no? Me olvidé de decir algo, ¿no? De repente algunos se preguntarán, ¿por qué? Bueno, ya hablé de Daniel 8:14, no dice días, dice tardes y mañanas, ¿no? Eh, esto es muy importante porque esa es la fórmula para los sacrificios diarios. Me gustaría, no sé si puede Samuel, por favor, leer Éxodo 29:39, donde se va a encontrar esa fórmula de tardes y mañanas, ¿no? Para los sacrificios. Ok, Éxodo 29:39. Muy bien. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Ahí está, muy bien. Entonces, es algo que se utiliza en Daniel 8:14, cuando dice tardes y mañanas. Entonces, como yo les dije, ¿no? Es muy selectivo cuando, cuando agarran una versión, la King James, que traduce como días, cuando el texto hebreo dice tardes y mañanas. Entonces, es muy conveniente también que utilicen ese llamado principio para ciertos pasajes que me convienen y para otros que no me convienen no lo uso. Entonces de manera selectiva, ¿no? Bueno, eso quería añadir. Claro, claro. Entonces, claro, incidir, como ya lo hiciste, Ronald, de que evidentemente la versión que utilizaban los adventistas en ese entonces, Guillermo Miller y los pioneros adventistas, era una versión que tenía problemas de traducción, ¿no? Porque literalmente decía 2300 días. Y ya ninguna Biblia actual menciona 2300 días. Todos mencionan 2300 tardes y mañanas, que no es exactamente lo mismo. Muy Claro. bien. Eh, Pasamos a lo siguiente. Dentro de este cuadro vemos cómo interpretan Daniel 8:14. Porque dentro del adventismo lo que se dice es que las 2300 tardes y mañanas no fueron explicadas por el ángel Gabriel. Por lo tanto, Daniel quedó con esa duda y por lo tanto él en el capítulo 9 está orando con la intención de comprender, ¿no? El destino de su pueblo y supuestamente comprender esto que no había sido explicado. Lo cual, personalmente, yo no estoy de acuerdo. Yo considero que el ángel Gabriel sí cumplió con su cometido y sí explicó lo que tenía que explicar respecto a este asunto de Daniel 8. Es decir, a mi entender, estaba todo explicado. El único detalle es que Daniel nunca vio el cumplimiento de todas estas cosas. Para él, seguía siendo un misterio cómo, en qué momento, de qué forma iba a ocurrir, porque Daniel ni siquiera conocía a los griegos. Él estaba muy lejos de conocer a los griegos, a los macedonios. A los únicos que conocía eran los babilonios y a los medos, como mucho. Ni siquiera a los persas conocía a Daniel. Entonces, para él, esta revelación que le estaba dando el ángel, Dios, en estas visiones, y el ángel Gabriel explicándole, seguían siendo un misterio, ¿no? No podía comprender qué es lo que estaba sucediendo y cómo iba a suceder exactamente, ¿no? Entonces, personalmente, el ángel Gabriel sí lo explicó bien, ¿no? Que Daniel no lo había comprendido porque no fue testigo de esos sucesos y murió incluso
ocurrieron tales cosas, es una cosa, ¿no? Es una cosa completamente distinta. Pero dentro del adventismo se considera que estas 2600 tardes y mañanas no tuvieron explicación en el capítulo 8 y se explican en el capítulo 9 cuando el ángel Gabriel le dice, ¿no? Oye, Daniel, que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Entonces, ellos interpretan que esta palabra, que traducida como determinadas, también se traduce como cortadas. Entonces, 70 semanas están cortadas sobre tu pueblo. Entonces, ¿cortadas de dónde? Preguntan ellos. Cortadas de estas 2300 tardes y mañanas que significan 2300 años para ellos, ¿no? Entonces, y ellos se basan en Daniel capítulo 9 versículos 23 al 27. Vamos a ver qué es lo que nos dice y hacemos un breve comentario sobre ello. Daniel capítulo 9 versículo 23 dice, mientras estaba orando, se pronunció una palabra. Mientras estabas orando, se pronunció una palabra, es lo que le dije, lo que le dice el ángel Gabriel a Daniel. Y he venido a comunicártela porque Dios te ha elegido. Presta pues atención a esta palabra y entiende la visión. 70 semanas están fijadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa, para poner fin a la perversidad, para terminar con el pecado, para borrar la ofensa, para instaurar una justicia eterna, para que se cumplan visiones y profecías y sea ungido el santo de los santos, ¿no? Y hasta el 27, dice, compréndelo bien, desde que fue dada la orden de reedificar Jerusalén hasta un jefe ungido son 7 semanas. Luego, en 62 semanas, plazas y muros serán reconstruidos, pero en tiempos difíciles, ¿no? Muy bien. Aquí esta versión que estoy leyendo es una versión católica. Y como que tiene ciertas divergencias con la Reina Valera 1960 y quizás tenga ciertas divergencias con otros textos, pero es más o menos lo que indica aquí, ¿no? Muy bien. Ahora, aquí la interpretación que hacen respecto a las primeras 7 semanas o 49 años es que hay una orden, desde que fue dada la orden de reedificar Jerusalén hasta un jefe ungido. Muy bien, desde que fue dada la orden de reedificar a Jerusalén. Aquí indican el año 457 a.C. y citan Esdras capítulo 7 versículos 12 y 13. Y esto sí quiero leerlo para que podamos tener en claro si es que realmente dice lo que ellos creen o en realidad no es así. El 12 y 13 dice, eh, bueno, en realidad voy a leer toda la carta, ¿por qué? Porque la profecía, ¿qué es lo que indica? Desde que es dada la orden para reedificar Jerusalén, ¿verdad? Muy bien, lo que la orden de Artajerjes dice es lo siguiente. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y maestro, instruido en la ley del Dios de los cielos, paz. He dado órdenes para que todos los israelitas que hay en mi reino y que estén dispuestos a ir contigo a Jerusalén puedan partir con sus sacerdotes y levitas. Esos son los textos que citan, pero hasta este momento no hay ningún momento en el cual diga alguna orden de restaurar o reedificar Jerusalén. Más Todavía no. bien, más bien se entiende que es una orden para que salgan de ahí, ¿no? Claro, que retornen. Lo que es tú irás como delegado del rey y de sus consejeros para cuidar de que se observe en Judá y Jerusalén la ley de Dios que está en tus manos. Y para llevar allá el oro y la plata que el rey y sus consejeros han ofrecido generosamente al Dios de Israel, cuya casa está en Jerusalén. También llevarás toda la plata y el oro que puedas reunir en Babilonia con las ofrendas voluntarias hechas por el pueblo y los sacerdotes para la casa de Dios en Jerusalén. Cuidarás de comprar con ese dinero novillos, carneros, corderos y cuanto es necesario para las ofrendas y las libaciones que ofrecerás sobre el altar de la casa de tu Dios en Jerusalén. Con el resto de la plata y el oro, bueno, la verdad, si sigo leyendo, todo está centrado en lo que es la casa de Dios, la ley de Dios, y restaurar la ley, en cumplir con los sacrificios, pero en ninguna parte, si leen, desde el versículo 12 hasta el versículo 27, hasta el versículo 28, en ninguna parte se menciona la reconstrucción de Jerusalén.
Y esto es algo que siempre me ha llamado la atención, porque a mí me ha tocado varias veces exponer esto. En el colegio me enseñaron la interpretación de Daniel 8, y sí, o sea, lo he estudiado muchas veces, porque es algo esencial dentro del adventismo, y es algo muy esencial dentro de la Reforma comprender esto. Es decir, este tema se da continuamente en las iglesias. Entonces es algo que un reformista debe saber al revés y al derecho. No, incluso cuando yo hablé con un pastor respecto a este tema, un pastor reformista, el pastor me dijo, me sorprende que tú, siendo miembro de reformista, no tengas dudas sobre esto. Todo reformista, todo miembro sabe muy bien interpretar esto, sabe a la perfección interpretar esto. Pero el problema es que y siempre que leía Esdras, nunca encontraba dónde dice reconstruir Jerusalén. No hay en ninguna parte del texto. O sea, no sé cómo entiendas tú, Ronald, porque yo leo una y otra vez desde el versículo 12 al versículo 28 y en ninguna parte se menciona la reconstrucción de Jerusalén. No hay ninguna parte. Yo lo entiendo que es una buena persona que es muy bondadosa y le da muchas cosas para que ellos vayan a su pueblo, a su país, a seguir haciendo lo que estaban haciendo antes. Así lo nota. Exacto. Entonces, está centrado mucho en lo que es básicamente la casa de Dios, la ley de Dios, los tributos para Dios, que era la principal preocupación de Artajerjes, pero en ningún momento presenta alguna preocupación por la reconstrucción de Jerusalén. Y eso se ve más adelante, ¿ah? Porque vamos a leer un texto, y es ahí donde, por ejemplo, muchos protestantes utilizan otra fecha para interpretar Daniel 9. Y hay otra fecha que sí calza perfectamente y que está 7 años después. Pero ¿cuál sería el problema? Que desencaja por completo todo esto, ¿no? Pero ya de por sí está completamente desencajado, porque en Esdras 7, 12 al 28, todo el decreto de Artajerjes no menciona reconstrucción de Jerusalén. Y la profecía es clara, desde el momento en que salga la orden para reconstruir o reedificar Jerusalén, hasta tal momento hay tanto tiempo, hay tantas semanas. Y esto no ocurre. En el año 457 al menos no ocurre tal cosa. Hay Sí. algo que sí ocurre, pero es en el año 20 del rey Artajerjes, que es más o menos hacia el año 445 o el año 444. Dice en Nehemías, capítulo 2 versículos 1, 2. Voy a leer un par de versículos para que se den cuenta, ¿no? Y este texto sí lo utilizan muchos protestantes para interpretar Daniel capítulo 9. En el mes de Nisan, el año 20 del rey Artajerjes, es decir, 7 años después, si no me equivoco, o 13 años después de este decreto del año de Esdras 7, estaba cumpliendo mi oficio de copero. Nehemías está cumpliendo con su labor de copero. Tomé el vino y lo presenté al rey. Anteriormente nunca había estado triste ante él. Me dijo entonces el rey, ¿por qué esa cara tan triste? Tú no estás enfermo. ¿Acaso estás preocupado por algo? Yo quedé indeciso y dije, viva por siempre el rey. ¿Cómo no he de tener tristeza cuando la ciudad donde están las tumbas de mis padres se encuentra en ruinas y sus puertas quemadas? El rey me dijo, ¿qué deseas entonces? Pedí ayuda del cielo y le dije al rey, si al rey le parece bien y está conforme con mi trabajo, mándame al país de Judá, a la ciudad en que se encuentran las tumbas de mis padres, para que yo la edifique de nuevo. Ujú. ¿No? ¿Quién iba a edificar de nuevo? ¿Quién iba a reedificar Jerusalén? Nehemías. ¿En qué año pide ese permiso? En el año 20 de Artajerjes, que es más o menos el año 445 antes de Cristo. El rey me preguntó, bueno, estando ante la reina, ¿cuánto tiempo vas a viajar? ¿Cuándo vas a volver? Tan, 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 y agregué, Nehemías le dice al rey, ¿no? Si le parece al rey que me den cartas para los gobernadores de la provincia, es decir, órdenes, ¿no? Firmadas por el rey para que le puedan permitir a realizar todas sus labores, ¿no? Es decir, hay una orden que es firmada por Artajerjes a pedido de Nehemías para poder edificar de nuevo, es decir, reedificar Jerusalén. Este sí calza mucho mejor, aunque yo tampoco no estoy de acuerdo con esta interpretación, pero calza mucho mejor que la interpretación que hacen los adventistas. ¿Por qué? Porque aquí sí hay una orden para reedificar Jerusalén, y no es en el año 457, es en el año 445 o 444, más o menos por ahí, ¿no? Entonces ahí hay un gran problema. No hay ninguna orden,
que cumpla con la profecía de Daniel 9 en el año 457, lamentablemente. Claro, Samuel, es ¿Mm? lo que sí yo creo que somos conscientes todos aquí, que no es fácil de interpretar algo tan antiguo, sobre todo en cuestión de fechas, ¿no? Sucesos tan antiguos. Pero lo que sí es bien importante que ya es nulo este principio de día por año desde su inicio. Mira, yo tengo un amigo adventista, bueno, tengo varios, pero un amigo adventista que, bueno, escribió también un artículo para la revista Adventista Independiente, la Adventist Today, y él dice, no, no fue un invento de los adventistas, dice, no, el principio de día por año, sino que ya se ha utilizado por judíos y cristianos. Bueno, eso yo creo que ya quedó claro en la exposición que di, pero además él agrega algo, dice, la fórmula de esos días siempre se utilizaba, dice, ¿no? Entre los judíos como días y años. Y lo curioso es que él cita para eso Génesis, utiliza Reyes y Samuel, donde son pues textos narrativos de historia, no, o sea, no es profecía, ¿no? Entonces desde ahí está mal, porque estamos hablando de profecías. Están diciendo que es profecía, y por qué dices que esa nomenclatura utiliza en Génesis y Samuel Reyes, que son textos narrativos de historia. Y segundo, ¿no? Cuando ahí habla de esa nomenclatura días y años, es una expresión, pues, semita, ¿no? Por ejemplo, y cumplió 147 años, y sus días fueron, dice, ¿no? Que murió, ¿no? No han leído esas expresiones bastante, ¿no? En Génesis. Por ejemplo, en Jacob, ¿no? Dice, los días de vida de Jacob fueron 147 años y sus días, dice, ¿no? Bueno, esa es una forma, pues, semita de hablar del tiempo vivido. No es una fórmula profética, por el amor de Dios. O sea, no es algo que se está utilizando para las profecías, es una expresión, una forma de hablar, ¿no? Así como hay expresiones aquí, no sé si en su lugar de ustedes, pero aquí la gente es algo muy curioso, ¿no? Los antiguos de aquí de Chepén, no sé si en más provincias, pero cuando te saludan te dicen adiós, como si se estuvieran despidiendo, pero te están saludando, adiós te dicen, ¿no? Entonces, si lo tomas de forma literal, pues alguien que no conoce de aquí la cultura, dice, me está votando, ¿no? Pero ese es su saludo. Y eso son formas, son expresiones, pero alguien que saque de ese momento de la historia y lo lleve todavía a otro entorno y digamos un principio profético, o sea, es bárbaro, ¿no? Porque mira, una expresión semita de aquí donde dice, tanto fueron sus días de vida, y lo lleva a una interpretación profética, esta narrativa histórica, pues es realmente desalmado, ¿no? Entonces eso es lo que leí en el artículo de mi amigo. Él tiene una maestría en teología, pero realmente me sorprende, ¿no? La genialidad que él tiene para utilizarlo para defender algo que es nulo desde un principio, desde su inicio es nulo, ¿no? Bueno, y luego vamos a ver ya lo que tú estás refiriendo de las fechas que no calzan encima, ¿no? Peor todavía. Sí, Samuel, Ronald. Mira, partimos en primer lugar que el día por año es inválido. Luego hay un detallito ahí. El texto dice hasta 2300 tardes y mañanas. Bueno, eso dice en la Reina Valera. Pero otras traducciones, como la Septuaginta, por ejemplo, te dice 2300 tardes, mañanas. No tardes y mañanas, sino tardes, mañanas. Eh, Esto, bueno, hay que convertirlo, según el historicismo, hay que hacer una primera conversión. Tarde y mañana hay que convertirlo a días. Y luego de días, aplicando el pseudo principio día por año, lo conviertes a años. Entonces ya es una doble conversión
que ni el mismo historicista o historicismo lo aplica en otro momento. O sea, es la única vez en la cual va a ser una doble conversión de símbolos para llegar a la conclusión de que está hablando de 2300 años. Y esto ya es singular y sospechoso de arrancón. Entonces, vamos a ir. Aquí en Perú hay una frase muy conocida que se dice, digamos que sea así. Ya, digamos que el día por año esté correcto. Digamos que la doble conversión también está justificada, porque ya para mí no está justificada una doble conversión de tardes, mañanas, convertirlo a días, y de ahí convertirlo a años, y ¿por qué no esos años de nuevo a días y así sucesivamente, conforme a mi conveniencia, ¿no? Entonces, no, ya para mí no tiene buena espina. Pero digamos. Luego tenemos que las 70 semanas están unidas, dice, a las 2.300 tardes y mañanas, sin el criterio más mínimo de análisis. Eso lo hicieron porque necesitaban que sea así. Por ejemplo, si ellos supieran, o bueno, las personas en su investigación supieran que entre el capítulo 8 y el capítulo 9 de Daniel, y eso es un análisis simple, superficial, lo pueden hacer cualquiera que esté en casa, ¿qué dice al comenzar el capítulo 8 de Daniel? ¿Qué dice? Daniel 8. En el año tercero del reinado de Belsasar, el año tercero del reinado de Belsasar. Luego, ¿qué capítulo sigue ahí? Belsasar está reinando y miren, del 8, históricamente, si nosotros seguimos la cronología, debería venir el capítulo 5, porque el capítulo 5 está narrando el último día del reinado de Belsasar. Y el capítulo 8 está narrando el tercer año del reinado de Belsasar. Entonces, si es que alguien tuviera un poquito de criterio, se daría cuenta, al leer solamente los enunciados de los capítulos, se daría cuenta pues que el capítulo, después del capítulo 8 viene el capítulo 5. Y yo, si no me equivoco, viene el capítulo 6. Entonces, ¿cómo es posible que pasando unas cuantas visiones y revelaciones después, recién en el futuro, y algunos cronistas dicen que entre 10 y 12 años ha pasado entre el capítulo 8 de Daniel y el capítulo 9 de Daniel? Entonces, pero una revisión simple como la que acabo de hacer, te pondría de cabeza todas las cosas, porque ya pues te daría una idea de que el capítulo 5 es el que continúa al capítulo 8. Y esto no lo analizan, eso no se dice en las iglesias, no se lo anuncia. Entonces, mire, debemos recurrir nuevamente a digamos, pongámosle que las 70 semanas estén unidas a 2.300 tardes y mañanas. Entonces, lo cual ya hemos visto que no solamente no es posible, no es probable, sino que no se debe hacer, pero ya, digamos. Ahora vemos el asunto del año 457. El decreto dado en el año 457, como lo reveló, lo anunció Dios lectura de Samuel, no menciona por ningún lado la reconstrucción de Jerusalén. Pero, ¿qué tenemos que hacer nuevamente? Otra vez el digamos. Ahora, analicemos el 408. Ese es uno de los más descabellados para mí, porque no lo encontramos. Es más, creo que ningún historiador habla del 408. A ver si ustedes están ahí al tanto, Samuel o Ronald, si encontraron algún historiador que habla del 408. Mira, Enrique, y lo peor es que no sé si ese texto que están citando ahí, este pastor, sea realmente un texto serio el que está citando. O sea, no sé si lo está citando en serio o es que buscó alguno por ahí y ya lo puso. Porque Nehemías, esta narración de Nehemías fue gobernador por 12 años, según indica en uno de sus capítulos. Y básicamente estaríamos hablando, si fue gobernador por 12 años, sería más o menos hasta el año 400, del año 445 hasta el año 432, más o menos, 433, ¿no? Y durante esa época en el que era gobernador es que se termina la muralla, pero no sé por qué lo ponen acá 408. Y ponen ese texto donde dice, y la muralla fue terminada.
No dicen qué año, no especifican nada, simplemente ponen el texto que la muralla se terminó. No especifican en ningún momento que haya sido el año 408, es decir, simplemente lo han puesto por poner el texto. No sé si de verdad ese sea el texto con el que se respalde esa posición. La verdad, me parece muy poco serio. Yo veo que la comida, bueno, la comida condimentada hace daño, pero esto ya es plástico, ¿no? Había un nutricionista de allá de Australia que decía es carencia de vitamina B12 para algunos. El asunto es que, o sea, cronológicamente, la cita que hace mención Samuel ahí, Nehemías 6:15, pues no está dentro del periodo que ellos quisieran. Y hay otro dato interesante, no sé si es que lo tienen, yo no, o sea, lo tengo en mente, pero tú no puedo mostrarlo el registro ahora, pero la reconstrucción de los muros de Jerusalén, que se nos ha dicho durante tanto tiempo que demoraron específicamente 49 años, 7 por 7, 49 años, me parece que fueron terminadas en 52 días, si no me equivoco, la construcción de los muros de Jerusalén, la reparación de los muros. No sé si tiene ese dato. La verdad no podría darte, pero Está mm, en Nehemías 6:15. ujú. A ver, ¿Sí lo tienes? mm, Nehemías 6:15. a ver. Nehemías 6:15, a ver, lo leo ahora mismo. Dice, claro, la muralla quedó terminada. El ¿Ah? día, a ver, a ver, un momento. Nehemías 6:15, ¿no? Claro, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Lul en 52 días. Nada de 49 años, 52 días. Ujú. Rapidísimo, se adelantaron a la profecía, muy rápido, Sí, tiempo puede, récord. porque según eso debería acabarse el año 408, pero aquí está diciendo que lo acabaron en 52 días. Claro, si Nehemías partió en el año 444, pues básicamente en el mismo año 444 lo terminaron. Claro. O sea, no pasaron las 7 semanas que supuestamente debieron pasar ahí. Más adelante, en otra oportunidad, voy a tratar de analizar este capítulo 9, quizás con apoyo de ustedes, pero desde otro enfoque, Ujú. porque yo tengo la clara sospecha de que Daniel 7, Daniel 8 y Daniel 9 tienen el mismo desenlace, solo que con ciertos enfoques distintos. Yo tengo una gran certeza porque los tiempos de acción de cada uno de estos es exactamente muy parecido, sospechosamente parecido. Y Samuel, claro, eso, dime. sí, estaría muy bonito para analizarlo. Ahí Ujú. me gustaría de repente decir algo sobre esto porque es una objeción muy importante independientemente de la conclusión final, pero me dijeron, ¿no? Tengo muchos amigos adventistas que me gusta hablar con ellos. Me dijeron, si no usamos el día por año, entonces las 70 semanas, ¿no? Está en Daniel 9, no calzarían con Cristo, ¿no? Eso es lo que me dicen. Entonces, Claro. primero tenemos que ver que las 70 semanas es algo excepcionalmente claro, porque el mismo contexto indica que son semanas de años. Ahí está Shabuín, ¿no? Está bien específico. Es el mismo término que se usa en Levítico 25 para referirse pues a los ciclos sabáticos de años. Es muy claro, específico y lo indica, ¿no? Entonces lo exige el contexto, que es muy diferente. O sea, no es que traemos un principio y lo aplicamos aquí, porque en el adventismo ellos lo ven como que, ya ven, entonces acá está utilizando Daniel, no está trayendo ese principio, lo está colocando de manera excepcionalmente clara, ¿no?
Entonces, esto no puedes aplicarlo a Daniel 8:14, porque en Daniel 8:14 no está el término de Shavuín, no dice semanas de años, dice tardes y mañanas. Nuevamente, insisto en esto, ¿no? Porque en todo el Antiguo Testamento, en todo, como hemos visto el texto de Éxodo, en todo el Antiguo Testamento esta fórmula de tarde y mañana siempre se refiere a sacrificios, ¿no? Entonces no es una fórmula para semanas de años sabáticos o ciclos sabáticos, perdón, de años, no. Para eso el término es bien explícito y claro y excepcional. Shabuín, que está bien, 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 bien redactado ahí. Pero en Daniel 8 no está tardes y mañanas, como insisto, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Y la otra objeción también que escucho, donde dice 1260 días, 42 meses y tiempos y medio tiempo, todos equivalen. O sea, si fueran días literales, entonces serían apenas 3 años y medio y eso no va a calzar con la historia para nada, ¿no? Es lo que me dicen mis amigos adventistas y adorables adventistas también, ¿no? Pero en la literatura, pues, apocalíptica, los 3 años y medio es simbólico. No te está diciendo que 3 años y medio específico, sino que se utiliza, pues, para hablar un momento de opresión, un tiempo que Dios lo pone limitado para que exista ese, esa afrenta, ¿no? Contra el pueblo de Dios. Y, y cuando se utiliza, por ejemplo, en Daniel 7, ¿no? Que el cuerno pequeño oprime a Dios, pero lo muestra por un corto periodo, ¿no? Entonces, esos términos, incluso en libros apócrifos, uno de los más usados y que han sido citados por los apóstoles, en Judas, por ejemplo, encontramos una cita de Enoc, en primera de Enoc. Ahí vemos, por ejemplo, que se utiliza ese mismo número de los 3 años y medio de manera simbólica para referirse nuevamente a un periodo corto de opresión hacia los judíos, ¿no? Entonces, con eso yo quería comentar acerca de eso porque son objeciones que se me vienen a la cabeza de las conversaciones que he tenido con amigos adorables adventistas, ¿no? Muy bien. Y bueno, para ya no ir dilatando mucho el tiempo, vamos a analizar unos dos, los puntos restantes del 27, 31 y 34, ver si es correcto o no es correcto. Bueno, de por sí ya hemos visto que el año 457 es incorrecto, o sea, de por sí ya está completamente descuadrado, ¿no? 408 antes de Cristo también es incorrecto. Ahora, respecto al 27 después de Cristo, como el año de bautismo de Jesús, que tenemos en Lucas capítulo 3 versículos 21 al 23, en el versículo 1, Lucas indica que el año de bautismo de Jesús fue en el año 15 del gobierno de Tiberio César. Hasta donde tengo entendido, Tiberio César, no hay ninguna fuente que indique que César Tiberio haya gobernado a partir del año 12. De hecho, por ejemplo, ahorita voy a mostrar una diapositiva, un pantallazo. Eh, claro, no les va a gustar a muchos porque esta es una fuente católica, ¿ya? Pero tiene bibliografía ahí adicional también mostrando, indica lo siguiente, que Augusto fue nombrado corregente en el año 10. En el año 10 fue nombrado corregente con Augusto. Es decir, si sumáramos 15, tendríamos que ir al año 25, no encaja. Si tomamos en cuenta el año en el cual empieza a gobernar, tenemos que tomar en cuenta en el año 14. Sumándole 15 años, llegamos al año 29, ¿no? Entonces, en ninguno de los dos casos encajaría en absoluto con lo que se pretende, ¿no? Dentro del adventismo, de decir que es en el año 527, digo, en el año 27 después de Cristo, cuando Jesús es bautizado, ¿no? El objetivo principalmente aquí es tratar de encajar con la cronología que ellos han hecho. Entonces tienen que encajarlo a como dé lugar. Entonces eso les presenta grandes problemas, ¿no? No sé si hay alguna observación que quieran hacer respecto a eso. Sí, Samuel. Además, en el libro de Lucas
en el libro de Ujú, Lucas 3, o al comienzo 3, 1, 2, ujú, dice que en el año decimoquinto de Tiberio, ujú, Juan recibe palabra de Dios para ir a bautizar. ujú. Y durante ese periodo él recorre toda Judea. Específico que diga que Jesucristo fue bautizado en ese mismo año en el cual Juan fue llamado, no hay. Claro, tampoco. Entonces Tampoco. tenemos que en este caso el historicismo tiene que recurrir a un Ujú, digamos, nuevamente, digamos que fue en ese mismo año. Entonces, no es certero, ¿eh? No es certero, porque puede ser el llamado que se le hace a Juan, puede ser en el último mes de ese año, y él estuvo bautizando algunos meses, tal vez algún año o 2 años, no sabemos cuánto tiempo, y en ese periodo posterior es cuando Jesús es bautizado. Entonces, específicamente que diga que el año 15 de Tiberio César Jesucristo fue bautizado, pues no hay certeza. No hay certeza porque no hay cita directa. A más de ello, que sea el reinado de Tiberio César está sujeto a hechos de como cuando él empezó a gobernar en tal fecha, en tal fecha. Ahí hay una variante, ¿no? Entonces, así entonces no tendrías ninguna certeza de afirmar que el año 27 fue cuando Cristo fue bautizado. Entonces no hay certeza, aún ahí tampoco. ujú, exacto. Entonces solamente tenemos un punto de referencia, ¿no? Es decir, tenemos el punto de referencia 29 después de Cristo. Uh-huh. Ahora, si se bautizó en ese mismo año o se bautizó unos meses después o al siguiente año, no lo sabemos. Simplemente tenemos eso como punto de referencia. Es decir, no pudo haber sido antes. Tiene que ser después, durante o después del 21 después de Cristo. Antes, imposible, ¿no? Muy bien. Ahora, respecto al año 31 después de Cristo, como la crucifixión de Jesús, pues la verdad que tampoco hay ningún académico serio, ningún historiador serio respalda esta fecha. No encaja en absoluto con los relatos de los evangelios sinópticos, no encaja con los relatos del Evangelio de Juan. No, los evangelios sinópticos, bajo la investigación de historiadores académicos serios, apuntan hacia el año 30 después de Cristo. Y el Evangelio de Juan apunta un poco más, parecía que apunta más hacia el año 33 después de Cristo. Pero son los dos únicos años probables. O fue el 30 o fue el 33 después de Cristo, ¿no? Pero no pudo ser ni el 31 ni el 32 porque hay eventos muy específicos que son narrados en los evangelios y que no encajan en absoluto con el año 31 después de Cristo, ¿no? Sí, Es decir, Samuel, son eventos astronómicos en realidad, ¿no? O sea, en ujú, la Pascua, por ejemplo, tiene que ocurrir en luna llena, ¿no? ujú, Son eventos astronómicos. Y hoy, gracias a modelos astronómicos de retrospección, se puede llegar a esas fechas y las únicas fechas que coinciden con un evento tal, un evento astronómico tal como es una luna llena en Pascua, pues o es el año 30 o es el año 33, en lo más inmediato, ¿no? Entonces, esto ya es un asunto científico o astronómico. Es imposible, astronómicamente hablando, hacer referencia al año 31. Y eso ya lo dicen los modelos científicos actuales, ¿no? muy bien. Entonces ya vamos a culminar con lo último. Entonces, claro, de hecho, hay un evento que es narrado en la Biblia, que es un eclipse que ocurre durante el día. Este es un eclipse lunar, según indican muchos, y hay un eclipse que ocurrió en el año 33 después de Cristo. Entonces, por eso es que muchos se inclinan más por el año 33, dada la referencia a ese eclipse que ocurrió en ese año, ¿no? Hay datos, hay registros históricos de ese eclipse en esa época, hay cálculos astronómicos que apuntan a esa fecha, ¿no? El año 31 está completamente descartado, no tiene nada que hacer aquí. No, entonces, muy bien, o sea, básicamente gran parte de esta cronología no encaja en absoluto con los hechos narrados, no encaja bíblicamente hablando, históricamente hablando, no encaja en absoluto, ¿no? Entonces, si hay algunos detalles más que quieran aportar antes de culminar con nuestra presentación.
Solamente por respecto al año 34, por ejemplo, no hay ningún registro histórico que diga que Esteban murió en ese año. O sea, tenemos que suponerlo también. Y con respecto al año 1844, que también tiene su problemita ahí. A ver, déjame leerlo. Aquí dice, ajá, aquí, una cita del Conflicto de los Siglos, página 397, párrafo 1. Dice, el 10º día del 7º mes, el gran día de la expiación, el tiempo de la purificación del santuario, el cual en el año 1844 caía el 22 de octubre, fue considerado como el día de la venida del Señor. Esto estaba en consonancia con las pruebas ya presentadas que los 2300 días terminarían en otoño y la conclusión parecía irrebatible. Entonces, este asunto que en el año 1844, el 22 de octubre, coincidía con el día de la expiación judaica, pues es un reverendo cuento. O sea, cualquiera puede entrar al calendario judío hebreo, claro, al calendario hebreo, y puede revisar que en el año 1844 los judíos no celebraron el día de la expiación el 22 de octubre. Es más, creo que no ha habido ningún año en la historia del judaísmo que se haya celebrado un día de la expiación tan tardío como el 22 de octubre. Yo tuve la oportunidad de consultarle a un rabino si era posible que en algún año, el 22 de octubre, se hubiera celebrado el día de la expiación. Y se rió en mi cara. Que es imposible, me dijo, no se puede dar. ¿Por qué? Porque el calendario litúrgico judío comienza con las lunas y las estaciones de los años. Entonces, eso significaría que, por ejemplo, que Pascua hubiera sido en algún momento en mayo, me dice. Y eso es imposible. Entonces, de lo cual resulta, pues, que todos los eventos están realmente o están en una condición peor que los botones de la novia que se alegró unos días antes del matrimonio. No calza, no se puede, realidad, Y no se puede, por más que apretes, a- no se puede. además, por historia, nosotros sabemos que el que colocó esa fecha, el 22 de octubre, fue alguien que los propios adventistas le llamaron un loco. Fue Samuel Snow. Samuel Snow fue el que dijo, yo he visto en los calendarios de los judíos caraítas, que es una secta de los judíos, han celebrado el día de la expiación el 22 de octubre. Y simplemente por su dicho de él, le creyeron y dijeron, no, sí, está en lo correcto. Y es una idea que se sostiene hasta hoy. Pero después, cuando Samuel Snow dijo, yo soy el segundo Elías, no, dijeron, este es un enfermo mental. Los mismos adventistas dijeron, es enfermo mental, pero se quedaron con el 22 de octubre el enfermo mental. O sea, si vemos, está construido en 15 argumentos, en uno de los 15 argumentos ridículos que los propios adventistas dijeron de Guillermo Miller. Esos son ridículos sus argumentos, pero qué bien que aceptaron el principio y día por año, que era uno de los 15 que decían ridículos. Y luego el 22 de octubre, al que señalaron loco, que era Samuel Snow, qué bien que aceptaron que el 22 de octubre era el día de la expiación, ¿no? Entonces muy curioso también por la historia de la iglesia adventista respecto a eso. Muy bien. Evidentemente, como decía el hermano Enrique, todos los judíos, o por lo menos hasta donde se tiene el registro, incluso judíos caraítas, celebraron el día de expiación del año 1844 en el 23 de septiembre, no el 22 de octubre. Eso es también un problema. De hecho, ese descubrimiento me hizo replantear todo lo que sabía de la doctrina del santuario y ir investigando más y me llevó a darme cuenta de los grandes problemas que planteaba, ¿no? Muy bien, entonces esto ha sido todo por esta noche, ¿no? De manera breve hemos analizado un poco este tema que es bastante amplio en realidad, pero esperemos que sea de ayuda para quienes tienen interés en aprender más respecto a los problemas teológicos que presentan algunas interpretaciones que pueden desviarse un poco de la verdad bíblica, ¿no? Y esperemos que, pues,
eh, hay algún comentario quizás o alguna observación que la puedan hacer y poder resolver cualquier duda, ¿no? Tus últimas palabras, hermano Enrique, hermano Ronald. Bien, muchas gracias al público presente y a ustedes también por participar en este diálogo, recordando siempre que somos humanos y también lo que afirmamos aquí está sujeto al análisis personal de cada uno de ustedes, los que nos están viendo. Revisen si estas cosas son así o no lo son. Podemos equivocarnos, podemos tal vez no dar una fecha correcta, acertada, pues parte de nuestra humanidad y espero se entienda eso. Pero también no hay que ser, recomendamos, no hay que ser tan tolerantes con una explicación de una supuesta profecía, pues que no tiene los fundamentos necesarios, como hemos visto, todo está basado en supuestos y supuestos. Yo aconsejo a los hermanos de nuestra audiencia que estudien por ustedes mismos, porque son ustedes mismos los que salen beneficiados o no de estos temas. Bendiciones a todos los hermanos y que el amor de Jesucristo alcance a todo el mundo. Yo para completar lo que ha dicho Enrique y Samuel, diría que no depositen su fe o centren su fe en las fechas, en eventos, porque eso es tan relativo, repetitivo e inexacto. Lo exacto, lo sublime, lo loable, lo perfecto es Jesucristo. Entonces depositen su fe en Él, céntrense en Él y van a ver que no van a cometer ningún error. Lo único que van a hacer es que su amor va a desbordar por ustedes. Entonces, que Dios les bendiga muchísimo y no dogmaticemos nuestras ideas, investiguemos adelante y que Cristo les pueda bendecir mucho a toda su familia. Sí. Bien.